Bueno, el abordaje multidisciplinar es esencial, ¿no?, cuando tenemos un paciente oncológico, pero no siempre es real. O sea, nosotros desde atención primaria no tenemos contacto con los oncólogos. No hay una interconsulta que con otros profesionales tenemos, entonces entre consulta y consulta nos viene el paciente y no podemos ponernos en contacto. Podemos buscar lo que nos cuenta él, podemos buscar informes pero no es lo mismo que escribir directamente, o ya si te lo curras mucho, buscas quién firma, buscas su correo corporativo, pero esto no tiene sentido. Sin embargo, ya más que multidisciplinar, lo que podemos hacer es el bidisciplinar con el equipo de soporte de atención domiciliaria, con vosotros, porque eso es súper fácil. Escribimos los dos en la misma historia del paciente, nos coordinamos para las visitas. Es súper importante, entonces echo un montón de menos. No sé si vosotros nos echáis de menos a nosotros desde el hospital, pero sí, nosotros echamos un montón de menos esa duda, porque les surgen las dudas entre consulta y consulta. La evidencia, sí, la evidencia nos va diciendo que la multidisciplinaridad en el abordaje de los pacientes otorga una mayor calidad asistencial y mejores resultados clínicos. Y tenemos que entender que realmente tener visiones de diferentes prismas del mismo paciente aporta mucha información. Lo que pasa es que a veces también, es que lo que estás hablando es un problema también de comunicación, que es la herramienta para la multidisciplinaridad y para que haya un trabajo en equipo, la herramienta es la comunicación. Entonces yo creo que por una parte hay que defender espacios de poder comunicarnos, y luego tenemos que también empezar a aprender a trabajar realmente en equipos, es decir, que realmente lo que un médico de familia puede aportar de cómo es la situación del domicilio del paciente, cuáles son sus cuidadores, cuál es su situación social, qué trayectoria tiene el paciente, eso hay que incorporarlo a la toma de decisiones. O sea, ya no es algo que tú me llames o que yo te llame, sino que tomemos decisiones de forma conjunta. Eso es lo más importante. Que hay que empezar a defender que en nuestras agendas tiene que haber un tiempo para coordinarnos, para hablar, para tomar decisiones. Y tiene que formar parte de nuestro horario laboral. Entonces, al igual que hay un horario para la consulta, tiene que haber un horario para las reuniones y debería de haberlo. Entonces, eso yo creo que es el futuro al que debemos aspirar. No sé. De hecho, desde mi punto de vista, el paciente oncológico yo creo que cada vez se está convirtiendo en un paciente más complejo. Completamente. Porque aparte del tipo de cáncer que tenga, tenemos cada vez más terapias dirigidas, más tratamientos nuevos, dan más efectos secundarios que son nuevos, son diferentes. Y quizás un médico de primaria no es consciente de todo lo que puede producir un fármaco. Entonces sí que es verdad que desde el hospital cada vez al menos en mi hospital estamos haciendo como unidades funcionales donde visitan a la vez el oncólogo, el paliativista, el cardiólogo, el neumólogo, el neurólogo, dependiendo un poquito de lo que necesite el paciente. Pero son especialistas subespecializados, es decir, esto ocurrirá en hospitales que tengan los recursos para tener ese tipo de especialista. Pero sí que es verdad que es el futuro, estamos intentando llegar a ello, pero es complejo. Y si ya nos ponemos a intentar comunicarnos con los centros ambulatorios de la zona, se nos complica mucho más, sería lo ideal, ¿no? Y luego ya cuando nos metemos en el tema del dolor, pues quizás también hacen falta unidades funcionales, o como quieras llamarlas, donde haya un anestesista, un endoscopista, si hay que hacer algún procedimiento más dirigido, anestesiar un plexo celíaco o un compañero de oncología radioterápica que igual te puede hacer algo de radioterapia si le duele el hueso, ¿no? Dentro del dolor, pues también la multidisciplinaridad pues es súper importante, ¿no? Y esto es algo que yo creo que tenemos que intentar luchar por ello. Evidentemente los recursos son limitados de momento, claro, pero creo que es algo que todos somos conscientes que es el día a día, ¿no? Y que es súper importante. Sobre todo yo creo que has dicho algo importante, Kevin, es que nuestros pacientes afortunadamente cada vez tienen una supervivencia más prolongada, es decir, cada vez nos da más tiempo de ver los efectos secundarios de nuestros tratamientos. Entonces sí que es cierto que si el dolor antes era complicado, ahora lo es mucho más, por lo tanto esa multidisciplinaridad está justificada sí o sí. Al final mira incluso un paso más atrás, es decir, yo creo que un oncólogo médico, un oncólogo radioterapeuta ya bastante tenéis para estar al día de todo lo que va saliendo, de las nuevas, ¿no? De las nuevas indicaciones, y nosotros desde el punto de vista de los cuidados paliativos o de los equipos de soporte o atención continuada tenemos que dar un enfoque más global al paciente, ayudarle a la toma de decisiones. Yo creo que tenemos que buscar un poco eso, trabajar en equipo de verdad y sentirte respaldado, porque no es una cosa que tú creas, sino que los profesionales que te rodean lo ven así también, ¿no?
y las consecuencias que puede tener de no hacerlo bien con un paciente, porque al final cuando hay problemas de comunicación el paciente se encuentra con que puede que un profesional le diga una cosa y que otro le diga la contraria, y eso genera mucha confusión, ¿no? O el miedo en la transición entre el hospital y la atención domiciliaria, ese desconexión del hospital, ¿no? Que a veces se produce de una manera muy abrupta, ¿no? Y se sienten un poco como que, entonces cuanto más sientan que el equipo que le va a atender en el domicilio forma parte de su equipo habitual, esa transición es más natural también, ¿no? Y da tranquilidad al paciente. Pero fijaros que la comunicación esa no existe solamente entre especialidades hospitalarias y atención primaria, incluso en los grandes hospitales, ¿de acuerdo? Existe falta de comunicación entre las diferentes especialidades. Entonces, claro, imaginaros que si la tenemos nosotros, pues mucho más difícil de encontrar esa comunicación con la atención primaria, ¿no? Y sobre todo eso repercute en el paciente, porque como tú bien has dicho, el paciente tiene esa, no desconfianza, pero bueno, como que cada profesional que lo lleva tira por un lado diferente, ¿no? Entonces no concluyen en una opinión en común, que al fin y al cabo es de lo que se sentiría beneficiado. Fíjate, algo tan tonto como decirle que yo he hablado con el oncólogo o con la enfermera de oncología y digo el nombre, los pacientes ya tienen una confianza. Exacto. Porque dicen, sabe que tiene, sabe que tengo, qué historia tengo, de dónde vengo, y ya no vengo de libre aquí, sino voy a continuar con ese tratamiento, ¿no? Algo tan simple. Yo creo que los pacientes tienen a un profesional de referencia y es sobre el que genera un vínculo, que en el proceso oncológico suele ser el oncólogo, pero luego evidentemente van a intervenir una serie de profesionales también. Entonces, el que el paciente vea que es el mismo equipo o que hay una conexión entre ese profesional de referencia y ese nuevo profesional genera confianza y te pones en su lugar y es lógico, ¿no? Al final tú lo que quieres es mantener ese vínculo y además es que yo creo que debe ser así, la política debe de ser así, ¿no? Que te vean como parte de un equipo. Entonces yo creo que hay que hacer, como tú decías, yo creo que hay que cambiar la visión también del profesional, porque venimos de una cultura intrahospitalaria departamental, Exacto. Es decir, esto es de mi departamento y no del tuyo, o al revés, ¿no? Y en realidad el paciente no entiende de departamentos, ni de hospital, ni de domicilio, entiende de su enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa cultura y tenemos que reivindicar, yo creo, que ese espacio, ¿no? para poder hacerlo así. La ventaja de trabajar así es que tú acabas sabiendo mucho más de paliativos si tienes al paliativista al lado, y el paliativista acaba sabiendo mucho de oncología o de oncología radioterápica porque está al lado, y hay un conocimiento que se produce simplemente por difusión, porque estás con un especialista, ¿no? Entonces se enriquecen los dos profesionales, ¿no? Y habrá que ver de qué manera se puede incorporar a ese médico de atención primaria, que se le pide también que sepa de todo, ¿no? y que esté a todo, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo multidisciplinar también enriquece a los profesionales del que forma parte y aprendes mucho simplemente por estar sentado al lado de una persona que tiene un conocimiento diferente al tuyo, ¿no? En todas las reuniones multidisciplinares y los comités de tumores se aprende muchísimo, ¿no? Por eso es importante también hacer partícipe a todas las especialidades. Hay muchas de ellas que en grandes centros pues todavía no están presentes. También porque se ven enmascaradas por otras especialidades que lideran como el seguimiento del paciente, ¿no? Cuando al fin y al cabo el paciente es nuestro objetivo, pero el de todas las especialidades. Por lo tanto, somos todos los que tenemos que llevar el seguimiento del mismo sin dejar que otro pues lidere eso, dejando algún déficit, ¿no? Alguna parcela, como por ejemplo puede ser pues, lo que estamos discutiendo hoy en día, el tratamiento del dolor. Es que no es el paciente es mío, es tuyo, no. Exacto. Es que somos del paciente, o sea, no es que el paciente sea de todos, sí que es que somos del paciente, o sea, claro. Casi que lo multidisciplinar es que el paciente forme parte, es otro más del equipo, ¿no? Porque es el experto, yo soy el que más sé de cómo me duele y cuándo me duele y lo que necesito, y os lo voy a contar a vosotros que sois de mi equipo. Claro. Pero fijaros qué importante es que incluso en ciertos comités, en algunos lugares en el territorio nacional, pues por ejemplo los compañeros de paliativos no están presentes, cuando al fin y al cabo ellos tienen que conocer al paciente oncológico desde el momento del diagnóstico, porque el paciente puede tener dolor desde ese mismo momento, es decir, de hecho muchas veces es el síntoma, ¿no?, que da lugar a la aparición o al diagnóstico de la enfermedad. Entonces eso es importante, pues yo creo que dejarlo patente, ¿no?, que al fin y al cabo pues la multidisciplinaridad se centra en el paciente y nadie debería liderar pues esa atención sobre el mismo ni decidir cuándo tiene que verle un especialista u otro. Antes desde la formación, que Eso establezcamos, claro. ¿sabes? Porque así no te encuentras pues profesionales que no quieren hablar con cuidados paliativos porque el paciente todavía es mío, ¿no? Estamos en la lucha, estamos en lo activo y todavía no voy a pasar. Entonces el equipo no se entiende. Desde la carrera, porque desde la carrera, cuando sí, de somos formación. Estudiantes, realmente eso
te dicen que lo bueno es lo que ofrece supervivencia al paciente. De hecho, los ensayos clínicos muchas veces van en esa línea, ¿no? Un ensayo clínico o una determinada molécula es buena porque aporta supervivencia. El problema es, eso es en grandes grupos, pero el problema es si esa supervivencia a tu paciente en concreto le interesa, porque a veces cuando los pacientes ya no tienen tanto el enfoque en vivir más, sino en vivir mejor, ahí es donde ya te sientes un poco más perdido y nadie te habló en la facultad, ¿no? De que a lo mejor que viva un poco más no es tan importante. Entonces, empezar a aprender a medir nuestras intervenciones en términos de calidad de vida es algo que no se nos ha enseñado, ¿no? Y que yo creo que tenemos que empezar a aprender también. Y eso es lo que tenemos que ganar, ¿no? Al trabajar en equipo, que decíamos, esa sinergia que tenemos y ese aprendizaje de unos de otros hace que cada uno trabaje con una visión que se une a la del otro, ¿no?